Vamos a cantar por último el himno 222, porque Él vive. Dice Juan capítulo 14, versículo 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, porque murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no teme mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale por el vive hoy. Grato está en Él A un tierno niño, precioso don que Dios nos da. cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale por el vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, basta Jesús, veré la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale por el vive hoy, y que la vida vale por el vive Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Feliz año a todos en esta mañana. Feliz año a los que se encuentran conectados. Tenía rato que no me veían aquí al frente, sí enseñando, pero no en una labor tan de mucha responsabilidad como es traer la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, vamos hoy a meditar en este primer servicio del 2022. Vamos a meditar en un libro que es el libro de los Salmos, en el Salmos capítulo 117. Es un salmo corto y vamos a estar meditando de 2 a 3 horas en este. Hermano, diga amén.
Entonces el Salmo 117 dice así. Nos colocamos de pie. Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta mañana, bendito Rey, por lo bueno que has sido con nosotros, Señor, por todas las bondades que tuviste en el año anterior, Señor, porque siempre has sido bueno con nosotros, nos has cuidado, Señor. Has cuidado nuestro caminar, nos has hecho caminar por sendas de justicia, Señor, en honor a tu santo Hijo Jesucristo, a quien merece toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos, Señor. Aquí estamos en esta mañana, tus siervos, Señor, tus hijos, dándote gracias, Señor, y rogándote, Señor, que nunca te apartes de nosotros, Señor. Que tu gracia siempre nos acompañe donde quiera que vayamos, Señor. Ayúdanos en todo, Señor. Ayuda a cada hermano. Ayúdame a mí, Señor, en esta mañana como predicador de tu palabra, Señor. Dame de nuevo, Señor. Dame claridad, Señor, para exponer tu santa palabra. Y que esa palabra, Señor, en esta mañana sea retenida con gozo, atesorada y puesta en práctica, Señor, para la gloria de tu nombre. Bendito seas. Amén. Un momento. Hermanos, como les decía, vamos a estar meditando este Salmo 117. Ustedes saben que es un salmo que muchas veces hemos cantado, ¿no? Es un salmo muy hermoso que eleva quién es Dios, lo que hizo, y nos pone de cara ante Él para estar agradecidos, ¿no? Por todo lo bueno que ha sido. Estos son salmos que llevan a los creyentes a dar gracias por todos los favores que Dios ha tenido a lo largo de la historia, desde el Antiguo Testamento hasta ahora, desde siempre. Entonces, yo he titulado en esta mañana, un momento aquí, este sermón lo he titulado como Grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Y hay varias preguntas que saltan del texto, ¿no? De una cuando uno lo lee. Y es que yo me hacía preguntas como que, Señor, tú estás hablando aquí, en realidad, esta palabra es explícitamente para los israelitas o estás incluyendo a los gentiles, ¿no? Señor, tú estás hablando de misericordia. ¿Qué es ese despliegue de misericordia que tú has tenido? Y habla de la fidelidad, ¿no? Señor, tú has sido fiel como tu palabra lo dices. Y no porque esté poniendo en duda lo bueno que ha sido Dios y la fidelidad que yo he visto, Señor, sino en que en nuestra naturaleza pecaminosa no somos totalmente con una mente plena en aceptar todas las bondades que Dios ha tenido, ¿no? Cuando nos vamos a la realidad del asunto, como lo vivimos, no estamos siempre 100% dedicados a agradecer a Dios por todo lo que ha hecho. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a ver con claridad todo lo que Él ha hecho
y que nos ayude a ser agradecidos con sus bondades. Hermanos, iniciamos este 2022, como estamos viendo, acabó ya hace un día que acabó el antiguo año. Hemos visto muchas cosas a lo largo del 2022, 2021, el 2020. Algunos mencionan este año como aquel que no tenemos grandes recuerdos, como que todos queremos olvidar. Es como un año que pasó desapercibido porque fue cuando inició la pandemia, nos encerraron, este aislamiento, todas estas cosas, crecieron muchas cosas en nosotros. Y el 2021 ya viene siendo como ese año donde ya estamos saliendo de esta pandemia, ya salen las vacunas, muchas cosas pasan, ¿no? Ya comenzamos a salir de todo eso. Para hacer un recorder de lo que pasó, según estaba leyendo la revista Semana en su publicación, dice que por lo menos el 15 de febrero desapareció una niña, Sara Sofía Galván, de hace 2 años, y esto provocó un dolor nacional. Él hablaba que el 18 de febrero fue la primera dosis de vacuna en una señora, Verónica Machado, una enfermera, fue la primera en colocársela. El 28 de febrero recuerdan el estallido nacional por el paro, no sé si lo recuerdan, en contra de la reforma tributaria. Esto fue un caos en Colombia y son muchas cosas negativas que pasaron a lo largo de Colombia, de nuestro país, y algunas positivas, ¿no? Como por ejemplo el abrir de nuevo los estadios para que la gente pudiera entrar. Recientemente una película que plasma pues la idiosincrasia de Colombia y cosas así, ¿no? Pero yo te pregunto a ti, hermano, específicamente, a ti que eres creyente, si tuvieras que plasmar o tuvieras que decir o simplificar en una frase, ¿cómo estuvo tu año? ¿Cómo lo pudieras simplificar ahí en sus mentes? Podríamos decir, ¿fue un año bueno? Realmente no lo fue. Sé que como iglesia nosotros hemos vivido momentos muy fuertes y dolorosos. No quisiera mencionar ninguno de ellos. Ustedes recuerdan la racha de sucesos que vivimos. Personalmente, si fuera un cristiano pesimista, que no hay tal cosa, no debería existir, yo diría que me fuera mal como familia, ¿no? Enfermedades tocaron a mi puerta, fallecimientos, crisis por algunas cosas, y quisiera humanamente no haber vivido todo eso en realidad, ¿no? Quisiera que el Señor no me fuera puesto todas esas pruebas, ¿no? Pero cuando decimos, Señor, que se haga tu voluntad, ¿realmente estamos considerando el peso de esa expresión? No es nada fácil al momento de la prueba. Realmente, hermanos, como cristianos necesitamos de un poder divino para poderla afrontarnos. Así que hoy no vamos a hablar del libro de Lamentaciones, ni vamos a actuar como lo que pasó en el libro de Lamentaciones con el pueblo judío que ignoró las advertencias. Hoy vamos a recordar el amor de Dios y vamos a llenar nuestras bocas de alabanzas a su nombre, porque para siempre es su misericordia. Yo he dividido este sermón en 2 partes, las que vemos claramente ahí, versículos 1 y 2. El primero lo he titulado Alabemos todos a nuestro Dios. Versículo 1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Hermanos, estos salmos que comprenden desde los salmos 103 a 118 son conocidos como los salmos Alel. Son unos salmos de alabanza y agradecimiento que eran recitadas por los judíos en sus festividades. Algunos decían que el Jalel completo comprendía desde el Salmo 113 al Salmo 118,
y a veces habían jalel parciales que eran desde el Salmo 15, versículo del 1 al 11, y el Salmo 116 del 1 al 11. A veces los dividían de esa manera. Pero realmente el compendio de Salmos 103 a 118 eran conocidos como los Salmos jalel. Ellos los recitaban antes de empezar por lo menos la Pascua, y al terminar recitaban otra parte de los salmos. La palabra con que iniciamos, que es alabad, en hebreo es halal. Esto tiene una palabra que tiene una connotación de alegría, de hacer un espectáculo, ya sea por una celebración de agradecimiento. Y como vimos, estos salmos eran cantados en las festividades, en las fiestas de la Pascua, del Pentecostés, de los tabernáculos. Pero específicamente yo quisiera hablar de la Pascua, ¿no? Para no tener que hablar de cada una de esas festividades, voy a tomar la Pascua, que era una donde se cantaban estos salmos. Vamos a recordar que es la Pascua. Recordemos que para la Pascua el pueblo judío estaba cautivo en Egipto desde mucho tiempo, ¿no? Éxodo 2, 23 al 25, es donde Dios escucha el gemido de su pueblo y se acuerda de qué, del pacto que tiene con Abraham. Él les lanza una promesa en Génesis 15, 18 al 21, donde sus hijos le había prometido que iban a poseer la tierra de Canaán por herencia. En Egipto Dios manda plaga, ¿no? Eso afectaron a muchos, y la más fuerte de ellas fue la de todo primogénito, ¿no? Donde Dios se muestra como un Dios santo y justo. Pero Dios también despliega su misericordia al liberar al pueblo de la esclavitud donde se encontraba. Con la Pascua Dios concilia todo lo que hizo y todo lo que es. Éxodo 12, del 1 al 4, nos muestra las indicaciones de esta celebración, cómo se debería celebrar. Este cordero que era muerto en la Pascua representaba a Cristo, ¿no? Por eso tenía que ser, un cordero sin defecto. A los 14 días debía ser sacrificado y su sangre fue rociada en los dinteles de la puerta y en los postes. Cuando el ángel de la muerte pasó, pues pasaría por alto al que se encontraba en aquella casa. Con esto Dios establece un perdón, no por lo que se encontraban en aquella casa fueran más dignos que los egipcios, ¿no? Que los egipcios, sino porque este cordero era el sustituto por ellos. Ahora este era un simple animal, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, un cordero, ¿qué poder podía tener un cordero? ¿Cómo podíamos conciliar lo que dice en Hebreos 10:4, que dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, ¿no? Porque este animal no era el que tenía poder, este animal representaba a alguien mayor, era un tipo, ¿no? Lo que hemos visto y hemos estudiado los tipos, las representaciones y simbolismo de alguien mayor. Este era la respuesta de ese gran sacrificio mayor que iba a darle fin a este conflicto, ¿no? ¿Quién iba a ser ese verdadero sustituto? Romanos 3, 23 al 25, podemos leerlo. Romanos 3, 23 al 25, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19.
Dice así. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, somos cubiertos por esta sangre preciosa por fe, porque creímos en aquel que sí tiene el poder de redimirnos. Si ellos simplemente fueran matado al cordero sin tener en mente a quién apuntaba y lo que la sangre carmesí podría lograr en cada uno de ellos, pues no les fuera sido de gran provecho. Ahora, hermanos, que hemos comprendido lo que sucedió en la Pascua, o sea, la conmemoración que se hacía en ese día, por qué se celebraba, por qué se cantaban estos himnos, estos salmos a su nombre. Ellos tenían en mente lo que había pasado. Nosotros ahora tenemos en mente, recordamos lo que sucedió en la Pascua, ¿no? ¿Por qué eran esas celebraciones? Ahora que tenemos eso en mente, este peso de la letra de este salmo va teniendo una mayor claridad para nosotros. Las palabras aquí, como en Salmo 117, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. La palabra aquí en naciones explícitamente está hablando de los gentiles, del pueblo extranjero. Y lo que llama la atención es la inclusión que hace Dios ahí. Nosotros podríamos decir que podría haber hablado del pueblo de Israel, pero el Señor hace una inclusión y podemos verlo como lo ratifica en Romanos capítulo 15, versículo 11. Romanos 15, capítulo 11. Y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Pablo cita el salmo este. Y la problemática que estamos viendo en Romanos era que los judíos, pues ustedes saben, ellos se creían el pueblo exclusivo de Dios, ¿no? Ellos creían que eran algún pueblo especial, pero el Señor les demuestra que así no era, ¿no? Pablo cita el Salmo y nos da claridad de que está hablando de los gentiles. Y esto fue un choque para ellos, porque el Señor les estaba demostrando que no solamente estaba hablando de ese pueblo de Israel, que realmente estaba incluyendo a muchos habitantes de la tierra, ¿no? Su gracia se estaba expandiendo, hermanos. Por eso dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabad. De la palabra pueblos se está refiriendo a lo que son las razas, ¿no? Está hablando de todas las razas, de todas las culturas. Y aquí vemos un tono evangelístico. Porque si vemos pueblos, naciones con pueblos, lo que realmente el Salmo está diciendo es que todo el mundo alabe al Señor. Todo. Y hay un tono evangelístico porque nos llama a nosotros a saber que el Señor hace un llamado universal a la tierra, a su pueblo, ¿no? Tomo eso universal con cuidado, pero ustedes entienden cuando me refiero a universal. El llamado es general para toda la tierra, ¿no? Cuando predicamos el Evangelio, nosotros lo predicamos con fe que el Señor tiene el poder de convertir a quien quiera. Así que vemos este llamado general. También hay un llamado específico, porque solamente los que conocen el trasfondo de lo que Dios hizo y lo que Él es, podrían abrir su boca y gritar esta alabanza a Dios. Y hablo de gritar porque el significado de la palabra alabarle viene de un griego Shabbat, que es una palabra que nos muestra una expresión como que no se canta en un tono suave, más bien se hace fuerza al entonar este canto. Y no era para más, hermanos.
el pueblo estaba totalmente agradecido del despliegue de bondad que Dios había tenido. Y tenemos que tener cuidado de este llamado, Señor, de este llamado que el Señor está haciendo, ¿no? Está llamando a todas las naciones de la tierra, pero también está llamando a todos los que nos encontramos en esta sala. Hermanos, nosotros no estamos frente a un Dios indolente, a un Dios indiferente, a un dictador cósmico que no entiende lo que su creación está viviendo. Aunque reconocemos que nuestro Dios es digno, aun si fuera que decidiera habernos destruido a causa de nuestro pecado. Pero entendemos que su proceder no es supeditado a nuestro proceder humano. Nosotros a veces queremos encasillar a Dios como si Dios actuara como nosotros. Si Él hubiera actuado como nosotros, nosotros hubiéramos destruido este planeta de hace rato. Pero Él no actuó así. Era necesario que los creyentes de esa época reconocieran quién era Dios y reconocieran su bondad, porque estaba incluyendo a muchas familias de la tierra, familias que estamos sentados en esta mañana. Versículo 2. Es necesario predicar el versículo 1 con el versículo 2. Lo que pasa en el versículo 1 tiene un porqué, y ese porqué nos lo da el versículo 2. Dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Esta parte de este versículo, este punto yo lo había titulado, Dios ha sido bueno con nosotros, cuando estaba preparando el sermón, y pudiera haberlo titulado de otra manera. Pero hablar de la bondad de Jehová es reconocer varios de sus atributos, ¿no? Si decimos que Dios es bueno, necesariamente reconocemos que no habita maldad en Él y que en sus acciones emanan desde su naturaleza. Es decir, que todo lo que Él hace es bueno en gran manera, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Gabar, que es en hebreo, y porque trato mucho de las palabras de su significado primario, porque estas palabras nos dan un enriquecimiento del texto, nos amplían de una manera que en un pasaje tan pequeño como el Salmo 117 se pudieran decir tantas cosas, hermanos. Les confieso que al momento de prepararlo, de que digamos en el poder de Dios el Señor había escogido este versículo para hoy, yo lo veía como un salmo muy corto, es tan claro, pero yo decía, ¿qué puedo hablar de él? Eso a veces uno se enfrenta a esas cosas. ¿Qué puedo yo decir de tantas cosas si el pasaje está claro? Pero hermano, el poder del Señor es tan grande que hay tanta riqueza en tan solo 2 versículos. Y pudiéramos hablar muchas cosas durante esta mañana. Entonces les decía que Gabar, que es el hebreo para engrandecer, esto nos da la idea de algo que prevalece en el tiempo. Por ejemplo, vayamos en Éxodo capítulo 17, 11. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. En este versículo están utilizando la misma palabra para engrandecer. Y lo que pasó en el Éxodo era que, ustedes saben la historia, que vemos a Moisés, que cuando él levantaba las manos, el pueblo de Dios
ganaba a causa de que sus manos se levantaban arriba. Y cuando Moisés bajaba sus manos, la victoria se le daba a Amalek, ¿no? Es decir, hermanos, la forma como un humano prevalece, es totalmente diferente a como lo hace Dios. Pues, por ejemplo, los israelitas necesitaban de la prevalencia de Moisés, pero Moisés a su vez necesitaba de la ayuda de Aarón y Hur para que sostuvieran sus manos a causa de su cansancio, ¿no? Pero Dios no necesita la ayuda de nadie, hermanos. Este prevalecer de Dios es directamente proporcional a su naturaleza. Y como Dios es eterno y poderoso en su esencia, no desmayará jamás. Y eternamente permanecerán sus promesas plasmadas en su pacto con su pueblo. Así como Dios jura por sí mismo, porque no hay nadie mayor que Él, así de esta manera, la Santísima Trinidad trabaja en completa armonía y hará que su misericordia y su fidelidad esté siempre presente en nosotros, como lo indica este mensaje. Es necesario definir y recordar lo que es misericordia. Misericordia, el significado que le da Arthur Pink en su libro Los atributos de Dios, dice que es pronta inclinación de Dios a aliviar las miserias de sus criaturas. Salmo 136:1 dice: alabad porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y nosotros sabemos que hay una misericordia general y una misericordia temporal. Salmo 145:9 nos habla de eso. Y hay una misericordia especial con sus hijos. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, poner el sol sobre justos e injustos, pero esta misericordia especial que Dios tiene con sus hijos, no la ejerce, como vimos, por algo bueno que tú y yo tenemos, por como si mereciéramos que Dios tuviera misericordia. Un concepto básico de misericordia es como no dar lo que realmente merecemos, ¿no? Y realmente Dios lo que hace es que mira a Cristo en nosotros y despliega su misericordia. Fidelidad, la palabra para fidelidad, su significado es amén. Y una definición dice que es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto. Básicamente Dios es fiel, aunque tú y yo seamos infieles. Como humanos pecadores reconocemos que no siempre nos levantamos con las mismas ganas de adorar y someternos a Dios. Y para una sociedad caída este concepto no es mantenido. Solo basta con mirar con las cantidades de personas y familias que faltan a esta palabra ser fiel. Miramos la cantidad de infidelidad en las familias. Todos aquí creo que nos hemos topado con esto. Pero otra vez vuelvo y les recuerdo, Dios no actúa como nosotros. Y esto es lo que nos llena de esperanza. Porque Dios es misericordioso, porque no nos mira realmente nuestro pecado, sino que nuestro pecado es Cristo satisfació esa ira, y al ver a nosotros, pues ve a Cristo, despliega su misericordia. Pero nos dice que también es fiel, que realmente siempre Dios guarda su pacto y cumple sus promesas. Y aquí vemos, hermanos, un llamado directo hacia nosotros. Para nosotros es un llamado a recordar cuán bueno ha sido Dios con nosotros, no dando tal cual merecemos, sino más bien que cuida de nosotros. Ha extendido su misericordia para todos los días de nuestra vida y para siempre.
el hecho de respirar su aire, tener la vida que realmente le pertenece a Él, estar sentado en esta silla, yo en esta mañana proclamando su palabra es motivo de alabanza, pero sobre todo dar gracias, porque en Cristo somos reconciliados. Él fue el Cordero propicio para nuestros pecados, cumplió toda justicia de Dios, pagó por lo que tú y yo teníamos que pagar, y por siempre seremos sus hijos bajo su cuidado. Por eso, hermanos, es una exhortación clara que Dios nos hace, un llamado a conocer a Dios, ya que si no conocemos lo que Él es y lo que Él hizo, si desconocemos todas estas cosas, no tendremos motivos para adorarle. Entre más nos sumergimos en su palabra y miramos su voluntad, encontraremos más motivos para abrir nuestra boca y llenarla de alabanza. Para los que no han creído en esta mañana, en ese Cristo Salvador, y los que se encuentran conectados en esta mañana, es aquí el Evangelio. Este Evangelio que se nos ha mandado a predicar a todo pueblo y nación, arrepentidos de sus pecados. Esta promesa de misericordia eterna y fidelidad constante no te representa a ti. Si quieres conformarte con las promesas de hombres que fallan constantemente y misericordia que solo llegarán hasta el día de tu tumba, o quieres rendirte a los pies de este Salvador y suplicar por su perdón, para que su sangre preciosa te cubra para siempre. Esta sangre bendita no es un amuleto o un agüero para este nuevo año. Esta sangre es tan valiosa que puede cubrirte una sola vez y para siempre, para que seas parte de su pueblo, obtengas su perdón y nada pueda arrebatarte de su mano. Así que, hermanos, el llamado es dejar a ese ídolo que nos hemos creado y ahora al Dios de la Biblia. Muchas culturas a lo largo de la historia han creado un Dios a su imagen, pero la Biblia nos llama a adorar al único Dios verdadero. Naciones todas y pueblos todos, alabadle. Así que, hermanos, esta es la palabra, la reflexión que tenía en esta mañana, para que cuando cantemos esos cánticos, meditemos en lo bueno que ha sido Dios. Un perdón que no merecíamos, pero que nos lo brinda. Si tú en esta mañana le has faltado a su palabra, has manchado su nombre de alguna u otra manera, su perdón está ahí presente para ti. Corre a sus pies, arrepiéntete de tus pecados y aférrate a Dios como nunca. Él es más grande que todas las promesas terrenales que podemos obtener en esta tierra. El llamado es a estudiar cada día más su palabra, a, como le decía, sumergirnos en su palabra, mirar lo hermoso que es cuando nuestros ojos cada día sean abiertos, nuestra mente iluminada para reconocer su grandeza. Créanme, hermanos, que todos los días vamos a levantarnos en agradecimiento a Él y vamos a cantar en su nombre. Vamos a reconocer sus bondades, vamos a reconocer su fidelidad, su misericordia, todo lo que nos ha dado, su gracia, cada mañana. Y vamos a dejar los pesares que muchas veces abundan en nuestras cabezas, el estar renegándonos, el estar pensando en las cosas más malas que nos pudieron haber pasado, que nos pasaron, y no mirar claramente lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Esto nos llena de fuerzas, hermanos, y podemos cantar libremente. Nosotros somos luz en medio de tinieblas para todo este mundo. Ellos deben ver ese reflejo que hay en nosotros. Ellos deben ver las alabanzas y deben mirar que nosotros reconocemos quién es Dios todos los días, sea por los días grises, sea por los días más claros. Así que, hermanos, esta es la palabra
que tenía Dios en esta mañana para ustedes y para mí. Oramos. Señor, te damos gracias, alabado Rey, por lo bueno que has sido, Señor, porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad perpetua por siglos, Señor. Eso nos llena realmente de tranquilidad, saber que estamos en manos de un Dios poderoso, Señor, que sus promesas están firmes, Señor, que estaremos bajo tu cuidado todos los días y que un día estaremos delante de ti, Señor, conociéndote realmente de la manera más grande. Si estamos maravillados por lo que tu palabra muestra de lo que tú eres, ¿cuánto más será ese día, Dios, que estaremos contigo, Señor? Señor, te pedimos que nos des fuerzas, Dios, todos los días, Señor, porque sin tu ayuda, Señor, sería totalmente difícil, imposible, Señor, vivir esta vida, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a vivir una vida de agradecimientos y de alabanzas a tu nombre. Bendito sea tu nombre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.